El bosque del miedo. Imagínate en un bosque oscuro, donde cada sombra parece tener vida propia y el aire está cargado con el misterio de desapariciones inexplicables. El miedo empieza a apoderarse de ti, pero una fuerza mayor, la curiosidad, te impulsa a seguir adelante, a pesar de saber que te estás acercando a algo que está más allá de tu comprensión. ¿Y si lo que te espera allí dentro es más que leyendas o rumores? Imagina ser perseguido por algo que no puedes ver, algo que se alimenta de tu miedo, de tu energía. Esta no es una historia común. No se trata solo de un estudiante de periodismo investigativo tratando de resolver un misterio, se trata del enfrentamiento entre la mente humana y las fuerzas que, aunque invisibles, pueden alterar nuestra percepción de la realidad. ¿Estás listo para enfrentar el terror, la adrenalina y la curiosidad de una historia que pondrá a prueba tu cordura? Prepárate para descubrir lo que sucede cuando la búsqueda de la verdad te lleva al límite de lo posible, donde lo sobrenatural y lo psicológico se convierten en una sola amenaza. Oscar siempre había sido un estudiante curioso y decidido, pero algo en los relatos de desapariciones misteriosas en el bosque oscuro lo atraía de una manera casi irresistible. Las historias, esparcidas por todo el pueblo, hablaban de un fantasma que se alimentaba de la energía vital de sus víctimas, un ser invisible y hambriento, cuyas víctimas desaparecían sin dejar rastro. Sabía que esta investigación podría ser su gran oportunidad para destacarse en el periodismo investigativo, pero al mismo tiempo, lo que estaba a punto de enfrentar parecía más allá de cualquier explicación lógica. Armado con su cámara y grabadora, Oscar se preparaba para adentrarse en el bosque, sintiendo como el miedo y la adrenalina se mezclaban en sus venas. Cada paso que daba parecía llevarlo más adentro en un misterio que no sabía si sería capaz de desentrañar. A medida que avanzaba en el bosque, el silencio era opresivo. No se escuchaba el sonido de los pájaros ni el viento pasando entre los árboles, solo una quietud inquietante que parecía observarlo desde todos los ángulos. El miedo comenzó a infiltrarse en su mente, pero la curiosidad de encontrar algo que explicara las desapariciones lo mantenía en movimiento. Cada árbol alto que se alzaba frente a él parecía una presencia viva, como si lo estuvieran vigilando. Oscar trataba de mantenerse enfocado, buscando pistas, pero el ambiente extraño y las sombras que se movían por sí solas lo dejaban incómodo. Sabía que debía encontrar algo concreto, una prueba de que las historias eran reales, pero el bosque parecía más una trampa psicológica, creando distorsiones en su percepción de la realidad. Pronto, Oscar comenzó a darse cuenta de que algo no estaba bien. El entorno a su alrededor parecía cada vez más distorsionado. Las sombras se movían de una manera extraña y ya no podía confiar en sus propios sentidos. El miedo que lo invadía no era solo un sentimiento vago, sino algo tangible, como si el mismo lugar estuviera manipulando sus percepciones. Comenzó a ver destellos de rostros familiares, imágenes de personas desaparecidas, que aparecían por un instante y luego desaparecían. Su mente estaba siendo objeto de una manipulación invisible, y comenzó a dudar de lo que era real. El bosque parecía querer minar su confianza, jugando con sus miedos más profundos. Cada paso lo llevaba más adentro en una pesadilla de alucinaciones que distorsionaban su cordura. La curiosidad aún lo mantenía firme, pero las alucinaciones empezaron a tomar forma, convirtiendo al bosque en un lugar donde ya no sabía que era real y que era producto de su mente. La manipulación del fantasma era sutil, pero eficaz. Cada momento se sentía más perdido, como si su mente estuviera siendo consumida por el propio bosque. Las distorsiones en la realidad se hicieron más intensas, y Oscar ya no podía distinguir entre lo que realmente veía y lo que el bosque quería que viera. El terror psicológico comenzó a apoderarse de él, y su cordura, que hasta entonces parecía inquebrantable, comenzó a desintegrarse. Trataba de concentrarse en su investigación, pero las alucinaciones eran tan poderosas que parecía imposible mantener la concentración. El bosque se volvía cada vez más opresivo, cada paso parecía más difícil. Pero, en el fondo, una parte de su mente se negaba a ceder. Sabía que debía usar su razón, su lógica investigativa, para escapar de aquella trampa mental. Fue entonces cuando decidió no sucumbir a la manipulación del fantasma. Comenzó a concentrarse en las pequeñas pistas a su alrededor, en las evidencias que aún podía captar a través de su cámara y grabadora. Su mente, aunque agotada, seguía siendo su mejor aliada. Comenzó a notar patrones en sus pensamientos y en las alucinaciones que lo rodeaban, tratando de hacer que la lógica prevaleciera sobre el terror. Oscar no podía dejar que el fantasma ganara. Sabía que la única manera de sobrevivir sería enfrentarse al miedo directamente, sin dejarse engañar por las distorsiones del bosque. El fantasma, al darse cuenta de que su manipulación no estaba funcionando, intensificó sus ataques, pero Oscar se mantuvo firme. La curiosidad de desentrañarlo seguía fuerte, y con ella, encontró fuerzas para confrontar las distorsiones y resistir. El enfrentamiento final ocurrió cuando el fantasma se manifestó de forma más tangible, intentando quebrar la última resistencia de Oscar. Sabía que el fantasma quería hacerlo dudar de sí mismo, cuestionar su propia cordura. Pero Oscar, armado con su inteligencia, comenzó a percibir las fallas en las ilusiones que lo rodeaban. El terror psicológico alcanzó su punto máximo, pero no cedió.
En un momento de claridad, Oscar hizo un último intento contra el fantasma, utilizando todo lo que había aprendido durante su investigación y superando sus propios miedos. El bosque, que parecía una prisión, finalmente perdió el poder de manipular su mente. Oscar había ganado, pero no sin costo. Aunque el fantasma fue derrotado, algo del bosque permaneció con él, una sombra invisible que ahora lo acompañaba, recordándole que no todos los misterios pueden resolverse sin dejar una marca. Al salir del bosque, Oscar sintió un inmenso alivio, pero también una sensación de pérdida. Había sobrevivido, pero la experiencia lo había transformado de maneras que no podría expresar completamente. La curiosidad que lo había motivado a entrar en el bosque se había convertido en parte de su identidad, pero sabía que había descubierto algo mucho más profundo de lo que esperaba. La verdad, aprendió, no siempre es lo que parece ser a primera vista. Y el terror psicológico al que se enfrentó le mostró que el mayor misterio no era el fantasma, sino las fuerzas invisibles que existen dentro de la mente humana. Oscar dejó el bosque atrás, pero, al hacerlo, llevó consigo una experiencia que cambiaría para siempre su percepción sobre la verdad, el miedo y los límites de la cordura humana. ¿Y tú, conseguiste soportar el terror psicológico que enfrentó Oscar? A cada paso, fue desafiado a confrontar no solo lo sobrenatural, sino también sus propios miedos y los límites de la mente humana. El bosque y el fantasma se convirtieron en algo más que simples obstáculos, fueron reflejos de algo más profundo, algo que afectó la cordura de Oscar de maneras que nunca imaginó. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Seguirías buscando la verdad, aunque eso significara perder un pedazo de ti mismo? Si aún puedes respirar después de todo esto, tal vez sea hora de mirar más de cerca los misterios que nos rodean. Y, si no quieres perder los próximos relatos de terror e investigación, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir desvelando los secretos que esperan. ¿Quién sabe qué más descubrirás? Mantente alerta, el próximo misterio podría estar más cerca de lo que imaginas.